Ya, comenzamos. Son las 11:11 de este día lunes 11 de mayo y les damos la más cordial bienvenida a todos y a todas los y las estudiantes del primero medio a su clase número 5 de lenguaje y comunicación, lo cual se trata fundamentalmente de la resolución de dudas y consultas a partir de sus guías 3 y 4 que se encuentran disponibles como siempre en el portal de nuestro establecimiento colegioalejandroflores.cl, por si llegase a ver a alguien después de 3 semanas que no la ha descargado aún. Por lo pronto señalarles que ya he recibido muchas de sus guías en el correo electrónico para poder revisarlas, pero estas comienzan una fase de revisión que comienza a darse lugar la próxima semana. ¿Por qué? Para evitar las retroalimentaciones tempranas, prematuras, y que pudiera haber un tema de intercambio de información no deseado ahí y todo lo demás, ¿ya? Así que por lo pronto a las personas impacientes o apresuradas o ansiosas en realidad, que enviaron su guía ya hace 2 semanas atrás, les informo que estas van a ser revisadas tal como se dijo en la reunión de apoderados y tal como está previsto a partir de la próxima semana. Así que para que lo sepan, para que estén al tanto. Por otra parte, recordarles algunas de las normas de convivencia dentro de esta sala de clases, un aula virtual, en este caso una videoconferencia, que son las mismas que rigen para nuestro establecimiento. El clima de respeto se debe mantener en todo momento y, por supuesto, invitarlos a que todos y todas se coloquen sus nombres de pila para poder llevar a cabo un registro de asistencia a esta sesión. Por lo pronto no hay más normas de convivencia que señalar, ya las escuchan siempre y vamos a entonces a bloquear las anotaciones en la pizarra y a inhabilitar el cambio de nombre para aquellas personas que no pudieron entender antes de esta grabación. Ya hemos esperado 13 minutos a las personas atrasadas y por lo pronto vamos a comenzar. Antes de comenzar a ver esta guía y ya las últimas dudas y consultas que puedan tener con respecto a esto, va a haber una ronda de micrófono abierto para que me puedan hacer consultas con respecto a esta parte que es extensa, muy extensa. Quisiera... ya, estamos esperando. Quisiera saludarlos oficialmente el día de hoy, porque hoy día 11 de mayo, y lo recuerdo muy pero muy bien como profesor, es oficialmente, según el calendario, el Día del Estudiante. Así que quisiera saludarlos a todos y a todas en sus casitas, a ustedes, estudiantes, en este extraño Día del Estudiante, en donde no vamos a bailar para ustedes, no les tenemos preparada ninguna otra fiesta que este saludo en línea y a la distancia. Ya, así que les mando un abrazo, un beso enorme de parte de este profesor, que los extraña y que de verdad que... no, gracias a ustedes por responder. De verdad es súper extraño, me siento muy mal. Pensaba hacerles, no sé, una tarjeta virtual o enviarles un piolín con GIF y todo, pero bueno, ya está, ya los saludé de esta forma. Bien. Ya. Partamos con la resolución de la guía. ¿Qué fue lo que vimos en nuestras clases anteriores? Veamos de qué se trata. Por lo pronto nos limitamos a la resolución de esta guía, que tenía que ver, como su nombre lo dice, con el tema de la distinción entre los géneros literarios. Pero este es más que nada una forma de introducción para poder definir o esclarecer diferencias que se pueden presentar dentro del género narrativo, género lírico y género dramático. Sabemos que estos géneros son parte de la literatura, parte de la subjetividad y por lo tanto también parte de ficción. Estos textos no son verdaderos, no son fehacientes, la información que entregan es de carácter subjetivo y tienen que ver con esto: acercarse a la belleza, a la estética. Utiliza muchas formas lingüísticas polisémicas, que ya lo tuvieron que definir ustedes. Poli significa en griego muchos y sema lo que tiene que ver con el significado, y que también se caracterizan por su lenguaje connotativo, que se diferencia, como no, del lenguaje denotativo, que sabemos que es el significado extendido y común de todas las palabras. Connotativo es lo que significa solo para mí. Siguiendo con la revisión de nuestra guía, tenemos elementos nuevos, y esto va a ser parte de la materia y del contenido del día de hoy. Sofía, la invito a darse el día libre, ¿no? Usted está acá también de manera libre y voluntaria, no la estoy motivando. Está bien.
Oye, volviendo a la clase, entonces viajamos a una revisión histórica y contextual de lo que significaba estos géneros literarios, pero nos vamos a centrar principalmente en el primero, en el género narrativo, que se caracteriza por los siguientes elementos para que tomen atención. Está compuesto de un ser ficticio, o lo conocemos gracias a un ser ficticio llamado narrador, que tenemos que diferenciarlo de la figura del autor, que recuerden que es de carne y hueso. ¿Cuál es la intención comunicativa del género narrativo? Es contar una historia, más que nada narrar una secuencia de acontecimientos en un tiempo determinado, en un lugar determinado y con personajes determinados. Y también seguimos que el objeto que utiliza para llegar a nosotros son los acontecimientos. Por eso que su definición es secuencia de acontecimientos. ¿Qué tipo de texto encontramos acá? Novelas, como El Túnel. Cuentos, como por ejemplo los que van a estar un poquito más abajo. También tenemos fábulas, mitos, leyendas, microcuentos, las epopeyas, entre otros innumerables textos. La tradición oral también, el cómic, si muchos ya quieren aventurarse a encontrar otras pequeñas formas de narración. Pero llegamos hasta el siglo XX y como lo habíamos dicho en una clase de la fase 1, esto es muy, muy, pero muy importante. Vamos a tomar esta pizarra que hicimos con los chicos de la vespertina para poder explicarles algo. Este es un mundo interconectado, estábamos hablando del concepto de globalización. Y nos sirve, ¿saben por qué? Porque la globalización es un fenómeno que se da en nuestro mundo, se da en el planeta y se comienza a dar bien a las postreras de lo que tiene que ver con la historia de la humanidad. Tenemos una línea de tiempo, hemos hecho una revisión, la narración parte con la historia de la humanidad. Ya las primeras historias, si ustedes vieron una película que se llama Los Crocs, es una película bastante de cavernícola y todo lo demás, y se trataba de que se contaban historias orales y que tenían miedo de transgredir así como los límites de sus cavernas y todo lo demás. Y la narración forma parte de la historia de la humanidad desde el inicio de ella. Eso quiero que quede claro. Este es conocimiento que va más allá de lo que tenemos que saber, pero nunca está de más aprender de más. Pero nosotros, fundamentalmente en la clase del día de hoy, vamos a hablar acerca de la narración, pero en el tiempo actual. Vamos a... A mí me dio pena la peli. Sí, por supuesto, tiene ahí hartos elementos, pero es muy simbólica, ¿ya? Yo la recomiendo. Es infantil y todo lo que quieran, pero es muy esclarecedora en el sentido de que la narración forma parte de la humanidad desde el inicio de ella. ¿Ya? Ahí tenemos un estudiante que viene llegando 21 minutos atrasado. Ya, como les decía, hoy día vamos a indagar en aquellas formas de la narración, pero que se sitúan después del siglo XX. Ustedes saben que ya el siglo XX está pasado y todo lo demás, pero nace con este siglo, que es el siglo hijo de la globalización, y es el siglo que es hijo o producto de las comunicaciones. ¿Qué características tiene este siglo? Es un siglo bastante audaz, es un siglo vertiginoso, un siglo que pasan muchas cosas, se ha llegado a la conclusión, y esto para que lo puedan tomar también como apunte o en sus cabecitas como cultura general. En el siglo XX sucedieron más sucesos, descubrimientos, avances tecnológicos, entre otras cosas, que en cualquier otra fase de la historia de la humanidad, ¿ya? Entonces es un siglo muy cambiante. Y la literatura también cambió en ese entonces. ¿Qué pasó? Como dice acá en su guía, hay elementos nuevos que se incorporan en el siglo XX y que incorporan nuevas técnicas de contar cosas. Eso es la narración, una forma de contar cosas, y en el siglo XX se incorporan muchas, pero muchas formas de contar cosas. ¿De qué estamos hablando? Que por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, cosas que sucedieron en el siglo XX, calaron muy profundo en la historia del hombre. De hecho, después de la Segunda Guerra Mundial, ustedes se acuerdan, las bombas atómicas y todo lo demás, el hombre se comienza a preguntar incluso por qué tiene que vivir esta vida y esta realidad. Ojo, con esto estamos siendo súper vanguardistas y súper anticipados de que después de este periodo de cuarentena, por ejemplo, van a surgir nuevas corrientes de arte, nuevas corrientes de música, nuevas corrientes de literatura, porque la humanidad siempre reflexiona en torno a sí. En ese sentido, en el siglo XX y posterior a las guerras mundiales, y con la incorporación de esto, del psicoanálisis freudiano, el ser humano comienza a psicoanalizarse, a introspectarse, a volverse a analizar a sí mismo
y comienzan a nacer una serie de técnicas narrativas contemporáneas, ¿ya? Profe, sí, sí, ya está siendo grabada. Perdón, no se lo señalé. Así lo dije al comienzo de la clase, que esta clase está siendo grabada así como todas y la van a encontrar disponible, como siempre, en este canal de YouTube no patrocinado, que no está monetizado y todo lo demás, que ahí pueden ustedes ingresar y volver a ver las clases una y otra vez. Enseguida doy paso a las dudas y consultas, ¿ya? Entonces, el escritor contemporáneo tiene para elegir muchas más herramientas para poder contar sus historias, y esas las vamos a denominar técnicas narrativas contemporáneas. Pero no es que se le hayan ocurrido al escritor de por sí, solo, ¿no? ¿Qué pasa? Estas son derivadas de dos corrientes. De la corriente de la psicología, que puede ser su símbolo, y de el cine, del séptimo arte. ¿Ya? Tenemos estas dos divisiones. Cine y psicología. Veamos las que derivan del cine. La primera técnica derivada del cine se llama montaje, que ustedes no la van a ver definida en su guía, porque por supuesto es conocimiento de carácter superior, pero nunca se los queremos dejar al lado. Que si ustedes se dan cuenta, en una película estamos viendo una escena, por ejemplo, los Avengers están peleando en esta zona, en Wakanda, no sé, y después hacen como un pestañeo, por así decirlo, y cambian a una escena que se encuentra en otro lado, en una secuencia de acción más íntima, más cercana, donde está peleando Spider-Man con otro tipo. Entonces, si ustedes ven series de televisión, si ven cine, se van a dar cuenta que siempre hay cambios. Esta escena, por ejemplo, la que ustedes están viendo acá, es una escena estática, no es que cambie y que yo aparezca vestido de otra forma. Eso se llama montaje, sobreponer imágenes con cambios repentinos y bruscos, y eso también pasa en la literatura. En un momento, por ejemplo, en el túnel estamos en una hacienda, cambia la página o cambia el capítulo y estamos ya en Buenos Aires nuevamente, etcétera, etcétera, etcétera. Pasa mucho, por ejemplo, en el libro Los Juegos del Hambre, que no sé si alguna vez lo leyeron. Sucesivos montajes. Y hay otros ejemplos mucho, pero mucho más importantes. Técnica narrativa contemporánea número 1, el montaje. Antes los libros, el narrador acompañaba a los personajes durante toda la historia y no se podía desprender de él para poder contar. En cambio ahora en la contemporaneidad, en el siglo XX, XXI, sí. Vamos con los siguientes. Y tenemos acá, ¿qué es lo que permite el montaje? La pluralidad de voces y puntos de vista. En una obra narrativa, no necesariamente el narrador va a acompañar, como les decía, a un personaje. El personaje puede estar acompañado de múltiples narradores que revelan qué es lo que ellos saben de este personaje con diferentes puntos de vista y siempre van a aportar cosas distintas, distintos enfoques. Parte de esta técnica narrativa la van a encontrar en, por ejemplo, su última lectura del último texto. En donde, por ejemplo, nosotros conocíamos, en el mito griego del Minotauro, conocíamos solamente la versión oficial, que es la versión de Teseo, que nos libera de este monstruo y que viaja a esta isla para matar a este ser monstruoso. Pero ¿qué pasó en la contemporaneidad? Un escritor llamado Borges toma o se traslada al otro personaje, al Minotauro, y nos revela un mito después, contado más de 4000 años después, cómo se sentía él en ese momento. Técnica o pluralidad de voces. Profe, la cancioncita que está sonando la puso usted. Sí, por supuesto. Siempre coloco musiquita de fondo, estimado. Ya, vamos con lo siguiente. Con esto termino de explicar y doy paso a la ronda de dudas y consultas, que deberían ser muchas. Sobre todo en la guía número 4, que está muy compleja. Esa es la pluralidad de voces y diferentes puntos de vista. Distintos tipos de narradores, en definitiva, chiquillos. Y luego vienen lo que son los saltos temporales. Que esto lo vamos a explicar con el siguiente esquema. Antes quisiera trasladarme al número 2, que son las inspiradas o influidas por la psicología, que son, por ejemplo, los contenidos mentales de los personajes. No sé si han visto ustedes en algunas series de televisión en la cual el personaje se queda así como... Se queda con los labios cerrados y se queda así como... Y ustedes comienzan a escuchar... Maldita criada, voy a matar a todos. Y ustedes pueden leer la mente del personaje. Eso que ustedes ven en una serie de televisión, en una película, en donde creo que desarrollaré esta técnica y pueden como leer el pensamiento, también pasa en los libros. Y eso no pasa desde que los libros son libros, no señor.
pasa desde este siglo que incorpora estas nuevas técnicas, ¿ya? Es como una voz en off muy, muy, pero muy bien Camila. Eso que para ti, que tú y yo nacimos viéndolo, antes no existía. Imagínense cómo eran los libros antes. No podíamos conocer muy bien el pensamiento de los personajes y ahora estas voces en off, que más que decirnos qué está pasando, nos están revelando lo que está en la mente de los personajes, es contemporáneo. Y deriva de la psicología. ¿Qué hace la psicología entonces? Indaga lo que nosotros tenemos en nuestros pensamientos y nos lo lleva y lo exterioriza. Por eso se llaman así. ¿Ya? Muy bien, Camilita, muy buen aporte. Y también hay dos formas que se llaman la corriente de la conciencia o fluir de la conciencia y el monólogo interior, que lo que hacen nuevamente es proyectar un bombardeo de pensamientos que salen de mi mente, o que se ve genial eso, para que sean leídos por el lector. ¿Ya? ¿Hay alguna duda, alguna consulta para que pasemos de lleno a los saltos temporales y después solo resolver dudas? Recuerden que nuestra clase es un poco más breve que la anterior. Yasmin, ¿tienes alguna duda, corazón? Es que, por ejemplo, el año pasado a mí me enseñaron esto del flashback, raconto y todo eso, y me dijeron que era la anacronía, que era la ruptura del tiempo, que se dividía en prolepsis, analepsis y todo eso. Entonces, saltos temporales, eso es una anacronía, es lo mismo. Exactamente, ¿ya? Lo que te sucedió a ti, cariño mío, yo en lo personal, yo lo enseño como anacronías. Pero ¿qué pasa? Metodológicamente estoy diciendo, cuando tú haces clases y enseñas esto como anacronía, anacronía es el nombre técnico de lo que ahí se está empleando. Y yo como docente o como profesional, no te, no te digo todo así como con el nombre de. Por ejemplo, cuando te dije el significado de la palabra polisémica. Ya, la polisemia es un nombre técnico que nosotros los profesores que estudiamos lengua lo utilizamos. Utilizamos la semántica, la pragmática, la gramática sincrónica, la gramática diacrónica, la analepsis, o sea, todos esos nombres técnicos forman parte de conocimiento específico. Pero yo, para enseñárselos a ustedes y para que sea mucho más sencillo de comprender metodológicamente hablando, le pusimos, o se llegó a la conclusión, que se llaman saltos temporales, ¿ya? Porque eso es lo que hacen, ¿no? Pero son en realidad, como tú bien nos señalas, Yasmín Contreras, anacronías. ¿Qué significa? Son distintos tiempos. Eso significa en griego la palabra anacronía, en definitiva, ¿ya? Así que está muy bien como te lo enseñaron, pero está muy técnico desde mi punto de vista. Muy buena acotación. Sigamos con esto. Ah, ¿y por qué no lo enseño como anacronía? Porque se suele confundir con analepsis. Y cuando yo le preguntaba, ¿qué tipo de salto temporal existe? Y me decían analepsis, o sea, anacronía. No, anacronía es el título, el concepto, no es un tipo de, ¿ya? Así que vamos con esto. Dije que íbamos a explicar y para eso vamos a utilizar una nueva pizarrita. Veamos, chiquillos, si surgen dudas, por favor, o comentarios tan buenos como el que acaba de hacer de Yasmín, por favor, hágalos inmediatamente. Recuerden que esta es la última clase que tenemos antes de la entrega de su guía, así que aquí se la juegan el todo por el todo. Veamos, hagamos cuenta que la narración, vamos a ocupar la siempre bien acudida línea de tiempo, y esto corresponde a una todo esto azul es una narración, es una historia que debemos contar, ¿cierto? Vale. Hay una forma de narración, vamos a anotarlo con verde para que quede claro. Yo les dije que la definición de narración es una secuencia de acontecimientos. Los puntitos verdes son acontecimientos. Para un poquito la música que está. Ya. Son secuencias. Una secuencia son elementos uno tras otro. Secuencia de acontecimientos que van sucediendo. El personaje despertó, se hizo desayuno, se preparó un café, se hizo una tostada, luego se sentó al computador, comenzó una clase virtual y eso va sucediendo así, chiquillos. Lo que les estoy contando es una narración. Lo con verde es una narración y son acontecimientos. Eso es una narración, una secuencia de acontecimientos en un tiempo determinado, con personajes determinados y en lugar determinado. Entonces, ¿qué van a hacer las técnicas narrativas contemporáneas o bien llamadas, como su compañera lo dijo, anacronías? Con azul van a estar las anacronías. Las anacronías van a venir a desestabilizar este orden de cosas que antes para nosotros eran
normales. El Quijote se da casi lineal, a no ser, no quiero ahí hacer spoilers de los libros, pero se da casi de manera lineal. Pero los libros actuales, como por ejemplo El Túnel que leímos hace muy poco, presentan este tipo de saltos temporales. ¿Qué van a hacer? El túnel, si lo colocamos como la narración azul, nosotros en el túnel, cuando abrimos la primera página del túnel, nosotros en la primera página del túnel, ¿saben dónde estamos? Acá. Lo comprenden, ¿verdad? Soy Juan Pablo Castel y yo maté a María Iribat. Y María murió por ahí más o menos. Y nosotros venimos a enterarnos acá. Y lo sabemos en la primera parte del libro. Por lo tanto, el libro va a emplear un gran salto temporal hacia el pasado para contarme cómo se fueron dando los acontecimientos de esta manera. Bien. Hay otros textos que no así como el túnel, que parten desde el punto 1 y página 1, y en vez de que la flecha venga hacia acá, dan un gran salto hacia el futuro. Y nos dicen, cuando yo sea un viejo, voy a sufrir problemas a las rodillas de tanto andar en bicicleta. Y luego comienzo a contar mi vida ciclística y todo lo demás, y llego hasta el punto en el que soy viejo y estoy todo adolorido de las rodillas. Ese gran salto temporal hacia el futuro también recibe un nombre. Ahora mismo lo vamos a ver. Ahora, no siempre tienen que ser tan grandes, así como volver a mi niñez para contar mi vida, o viajar al futuro hasta cuando sea abuelo para terminar de contarlo. No, señor. Estos saltos pueden ser mucho más breves y volver hasta el punto inicial o el punto en que lo comencé a contar. Vamos a ver cómo. Vamos a utilizar otro lápiz. Exactamente, corazón. Tenemos una secuencia de acontecimientos. Chiquillos, les cuento que hoy es el Día del Estudiante. Miren los puntitos que van apareciendo porque estoy contando una narración. Les cuento que hoy es el Día del Estudiante. Estaba muy ansioso hoy por contarle esto. De hecho, hoy en la mañana me desperté y comencé a preparar un discurso o una tarjeta de violín para todos ustedes. Pero cuando comencé la clase no se la mostré. Como les iba contando, se dieron cuenta que ahí me fui hacia atrás un poquitito y seguí mi ritmo normal. Bueno, eso es un salto temporal breve hacia el pasado, que también recibe un nombre. Y también lo siguiente que puedo hacer. Les estaba contando acerca de esta clase. Bueno, más ratito tengo una clase con él, primero medio B, que va a ser muy buena y todo lo demás. Ahí lo que hice fue un salto adelante y después me devolví hasta el punto y seguí contando. Esas jóvenes son las denominadas anacronías y van a recibir los siguientes nombres. Cualquier salto temporal hacia el pasado va a recibir el nombre de analepsis. Recuerden acá, analepsis. Cualquier salto hacia el pasado. El salto extenso, como la línea roja, se va a llamar... ¿Cómo se iba a llamar? Prolepsis. Hacia el pasado, muy extenso, corazón. ¿Cómo se va a llamar? El salto comienza con R. Raconto. Exactamente. Raconto, o algunos profesores lo enseñan como recuento en realidad. Raconto. Y el salto breve que está aquí, ¿cómo se va a llamar? Flashback. Flashback. Muy bien. Ahora, las anacronías que se dan hacia el futuro, y aquí sí que sí viene ese nombre que dijiste, corazón. ¿Qué nombre van a recibir las anacronías hacia el tiempo futuro? Prolepsis. Prolepsis. Las extensas, las largas, ¿cómo se llaman? Premonición. Premonición, muy bien. Y las breves, como esta de aquí, se llaman... Flash, forward o algo así. Forward, exactamente. Oye, para que les den un dato freak y con esto termina la exposición del día de hoy, vamos a mencionar uno que otro aspecto más. Sus papás tenían unos dispositivos. Ahí está el comentario abuelo del profesor Elías. Fabián, enseguida te doy la palabra a mi niño. Que existían unas cosas que eran reproductores de cassette o de vinilo. Y tenían estos signos. Este signo hacia adelante, que hace que la canción o la narración vaya hacia adelante, se llama play. También tú podías retroceder tus... pasa en Netflix también para los que son ya más modernos. Unas flechitas que son así.
Y esta se llama FB. Y esta se llama FF. Si ustedes buscaran así ya. Nos quedan 10 minutos para resolver dudas. De hecho se llama Flashback y esta otra se llama Flash Forward. Chicos, como se nos va el tiempo, comenzamos. Ahí está Catalina Ibarra. Comenzamos con la ronda de resolución de dudas y consultas. Que ustedes podían ir haciéndolas, evidentemente, acorde avanzado a la clase. Pero que, llegado el tiempo, venía. Camila iba a decir lo mismo, ¿viste? Oye, Fabián nos tiene una pregunta. Y dice, profe, una pregunta existencial que tengo. ¿Las guías cuando sacan las notas se promedian las dos o cada nota es independiente una de la otra? Y ya. Para efectos de, esto lo tuvieron que haber dicho en la reunión de apoderados, para efectos de calificaciones, nosotros estamos sacando la nota de cada una de las guías. Sin embargo, el procedimiento que se va a adoptar una vez que volvamos a clase y tengamos que promediar, ver temas de promoción, si pasaste o no pasaste de curso, etcétera, etcétera, se van a fijar por un comité de expertos y se va a ver ahí, ¿ya? Porque no podemos establecer como criterio eso, porque tenemos muchos estudiantes que no están accediendo a las clases virtuales. Y tenemos muchos estudiantes que, por ejemplo, a veces tienen deficiencias en alguno de los contenidos. Entonces, los criterios para volver a clase, cuántas guías debiste, si te van a promediar, etcétera, etcétera, se van a establecer o se los puedes consultar constantemente a nuestros coordinadores, ¿ya? ¿Hay alguna otra duda, alguna consulta? Chiquillos, me llama mucho la atención que no tengan dudas. ¿Qué tenían que hacer acá las técnicas empleadas? Ustedes me cuentan qué técnica narrativa contemporánea se está utilizando en cualquiera de esos 4 textos. Esto ya lo vimos, ya lo vimos en las guías anteriores. ¿Qué era el marco situación? Yo me acuerdo que también me lo preguntaron, lo respondimos. Y acá lo que tienen que hacer es un desglose más que nada de lo que tiene que ver con ese texto o cuento, microcuento policial. En la segunda guía viene lo que tiene que ver con el concepto de intertextualidad, que es bastante interesante. Mira, si tú has visto Los Simpsons, vas a darte cuenta que están pero cargados, repletos y llenos de pasajes o cosas que hacen referencia a otras cosas. Por ejemplo, hay un capítulo en el cual aparece un caballo de madera, en el cual invaden a este otro rey, que está dentro de una ciudad amurallada. Eso no tiene otra explicación que ser un relato de, o una intertextualidad, una interpretación de, exactamente, de la guerra de Troya o de la guerra de Ilion, que aparece en el texto llamado La Ilíada de Homero, ¿ya? ¿Por qué se dice entonces que los Simpsons predicen el futuro? No es que lo predigan. Lo que pasa es que toman tantos elementos textuales de la antigüedad, los tratan y luego los proyectan en sus capítulos como ideas y por eso da la sensación de que los Simpsons predijeron que Trump iba a aparecer. Donald Trump no es un personaje nuevo en Estados Unidos, ha aparecido desde... siempre le ha gustado figurar. También tenemos, por ejemplo, que iba a haber un virus en China. Los gringos siempre han tenido miedo con respecto a esto de la guerra biológica. Bill Gates ya había hablado de esto hace 5 años atrás. De la avispone asesino. Oye, hay un personaje vestido de abeja en Los Simpsons todo el día. Entonces no es que Los Simpsons predigan el futuro. Ya basta de pensar en eso. Ustedes son inteligentes, así que no lo hagan. Solamente tienen tantos elementos textuales y leen tan bien los guionistas de Los Simpsons que parecen darle solución y cabida a todo. También tenemos, por ejemplo, Lisa como Juana de Arco, quien murió también en la hoguera y todo lo demás. ¿Qué es en definitiva la intertextualidad? Es la relación que se puede establecer entre un texto con otros que me puede servir de inspiración. Y aquí, para regalarles un poquitito, hay un recuadro. ¿Cómo puedo completar el ejercicio 4? Vamos al ejercicio 4. Una de las características del relato policial es que presenta un enigma. ¿Cómo se plantea lo enigmático en este cuento? O el número 4 de los textos. Ahí hazme la pregunta, Benjamín, y todo lo demás. Ya, tenemos que saber que la novela policial, ustedes se leyeron prácticamente una completa, que es El túnel, presenta ciertos elementos enigmáticos que me mantienen como lector atado a esto. En el cuento policial que estaba más arriba en sus guías, ustedes verán que hay ahí un cabo suelto que nuestro narrador se encarga de explicar. Como les decía, la intertextualidad es la relación de un texto con otros textos. Y acá tenemos un cuadro de Velázquez que se llama Las Meninas, en el cual aparece la infanta, que creo que se llama Infanta Sofía, y aparece aquí el mismo Velázquez. Acá si ustedes ven, este cuadro es como que nosotros estamos en la perspectiva de ellos, ¿no? Que están mirando, eso es un espejo, nos vemos como espectadores reflejados en el espejo. Esta escena está para nosotros. Mandamos a un pintor a que pinta a nuestra hija y están los nobles y parte de la corte acá. Pero ¿qué pasa?
Picasso, un pintor muy vanguardista y todo lo demás, hace su propia versión con su dibujo y con su técnica de este fabuloso cuadro de Velázquez, que es muy realista por lo demás. Y miren lo que hace esta genialidad. Reinterpreta, así como un episodio de Los Simpsons, la realidad que ahí se nos mostraba y que lo hace a su punto de vista. Mira la magistralidad que se pega en su otro cuadro realista, mira lo que lo transforma. En el centro, como blanco, como prístino, como albo, está la infanta. También se encuentran las personas que están adorándola y todo lo demás. Ella es una enana, mira cómo la pinta. Este personaje acá lo pinta blanco, vacío. No existe en el cuadro. De hecho, si ustedes lo ven acá, miren, no está haciendo casi nada. Atrás un hombre enigmático que va subiendo unas escaleras y que por ahí pasa. Las monjas. Y miren el pintor. Se pinta gigantesco ante esta escena que él tiene que retratar. Entonces ahí ya los ayudé bastante en establecer algunas distinciones o parámetros entre estos dos cuadros. Veamos qué más puede ser. Si no hay más dudas o consultas. De arriba. Necesito, chicos, más dudas y consultas. Ya, y finalmente van a tener que leerse este relato, que es parte del mito griego del rey Minos, o sea, perdón, del Minotauro, y todo lo demás. Y van a tener que establecer una comparación con este nuevo. Voy a señalar por qué vinieron a la clase y por qué están aquí desde tempranito escuchando. Este es el actual, este es del siglo XX. Técnicas narrativas contemporáneas. Y ese otro pertenece al de la antigüedad. ¿Ya? Para que los contrastes, para que vean desde qué punto de vista se sitúa el autor y, como no, van a tener que desarrollar esta actividad que está aquí arriba, que no es para nada extensa. 20 similitudes entre ambos textos. Por favor, está muy sencilla. Pista, también. Cuando Teseo le dice a Ariadna, ¿lo creerás? El Minotauro apenas se defendió. ¿Por qué el Minotauro quería que solamente lo mataran? Es parte de las enseñanzas que nos va a dejar esta lectura contemporánea, por lo demás, de este célebre escritor argentino llamado Borges, a quien estoy mirando acá en la biblioteca. ¿Ya? Jorge Luis Borges. Ya, jóvenes, ¿alguna duda, consulta? Nos restan 2 minutos para finalizar la clase y si no hay duda o consultas, por favor, damos por finalizada esta sesión. Recuerden que hasta ahora no hay más sesiones hasta la entrega de la guía, que tiene como fecha límite el 17 de este mes. Profesor, Cariño mío. Ayer creo que fue que mi compañero, que se llama Fabián, preguntó algo, pero no me acuerdo de la pregunta. Pero la respuesta se la dieron y yo después, otra niña me pidió ayuda con esa misma pregunta. Y yo le dije la misma respuesta que le habían dado a él. ¿Ya? Y me dijo que no, que era una. Y creo que la respuesta que le habían dado a él era flashback, raconto y eran muchas cosas. Y me dijeron que era una, entonces no sé. Ya, mira. Lo que te voy a enseñar en 1 minuto 30 segundos a continuación es un aprendizaje que vas a tener que ocupar para toda la vida, ¿ya? Gracias, Fabián, por mostrarnos tu maravillosa música. Es un aprendizaje que vas a tener que ocupar para la vida, ¿ya? Y te va a servir siempre el lenguaje de comunicación. Por favor, no te lo borres de la mente. Vamos a ocupar cualquier texto. Este de Crónicas de una muerte anunciada. Para Tomás, para todos los que están aquí. Por favor, hagan caso de este consejo que les voy a dar. Les va a servir hasta para la universidad. Se llama la ley de la predominancia. ¿Qué significa esto? Todo elemento de lenguaje y comunicación siempre tiene múltiples elementos. En esa narración que está ahí van a aparecer distintos saltos temporales. Pero la predominancia me dice, escoge aquella que más se repite o la que tiene que ver con la intención comunicativa de quien habla. ¿Ya? Esa es la ley de la predominancia. La que más se repita, esa es. ¿Bien? O la que tiene que ver con la intención del autor. Jóvenes, nos quedan menos de 60 segundos para finalizar esta sesión. Espero haber resuelto todas, gracias a ti por preguntar, todas sus dudas y consultas. Este video va a quedar en YouTube, pueden buscarlo en el YouTube del colegio. Así que nada, un placer haber estado con ustedes. Cuídense mucho, no salgan de sus casas. Nos vemos en otra ocasión. Hasta la próxima.
Chau, chau, chau. Y feliz día del alumno, del estudiante y de la estudiante. Chau, chau, nos vemos. Chao.